Y por eso hoy en mi editorial quiero hablarle del verdadero motor de la economía. En Argentina, las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas, son un componente fundamental de la economía y desempeñan un papel crucial en la generación de empleo y el crecimiento económico del país. Pero, a ver, ¿qué es exactamente una pyme? ¿Y por qué son tan importantes? Hay muchas razones que a veces no son difundidas. Hay que fortalecer a la pequeña y mediana empresa. Allí es donde tienen que poner los ojos aquellos que elegimos para que generen las leyes y aquellos que elegimos para que administren nuestros recursos. En el escenario económico que atraviesa el país, las pequeñas y medianas empresas, las pymes, emergen como un factor central para la recuperación tanto a nivel provincial como nacional, municipal inclusive. Representan a nivel nacional, o sea, en todo el país, más del 90% del total de empresas registradas y generan el 70% del empleo formal y sostienen a más de 5 millones de familias en todo el país. Son números, ¿no? Son verdaderos motores sociales y económicos que promueven el desarrollo, que promueven la estabilidad y además una distribución más equitativa del ingreso. El papel que cumplen las pymes en la creación de empleo, me parece que no hay que subestimarlo. E insisto, quienes demandan nuestro voto pareciera que no conocen mucho el tema. En contexto recesivo, cuando las grandes empresas tienden a reducir personal, cambiar las horas, etc., las pymes mantienen o incluso hasta suelen incrementar las contrataciones. Cada pyme es una familia y formar un trabajador cuesta tiempo, trabajo, además se ven todos los días. Miren, hay casos de pymes pequeñas donde de pronto el dueño de la pyme es el padrino de casamiento de uno de sus empleados, o al revés, uno de sus empleados es el padrino de bautismo del hijo del dueño de la pyme. O sea, se trabaja de una manera distinta a como trabajan en política, obviamente, ¿no? Miren, esta capacidad de adaptación que tienen las pymes se debe en gran parte a su estructura flexible, que les permite ajustar procesos, costos e incluso estratégicas con mayor rapidez. Es precisamente esta agilidad operativa que las convierte en actores fundamentales en etapas de recuperación económica, especialmente en economías como la Argentina, donde el empleo es una de las variables más sensibles ante la crisis. Lo primero que se afecta es eso. Además de ser grandes generadoras de empleo, como lo dije, las pymes tienen un impacto considerable en el Producto Bruto Interno, tantos que hablan del famoso PBI, porque lo hacen aportando aproximadamente el 50% del PBI. No es menor. Su participación en el valor agregado total, ¿no?, de la producción, alcanza el 40% y representan el 50% de las ventas nacionales, lo que refleja su peso en la estructura económica del país. ¿Lo sabías? Esta relevancia va mucho más allá de lo económico, ya que al destinar el 73% del valor agregado que generan a salarios, contribuyen activamente a la redistribución del ingreso, a la inclusión social y a la lucha contra la pobreza. Hay muchos aspectos, pero hay otro aspecto central de las pymes en su capacidad para dinamizar las economías regionales,
Uno piensa en la pyme, ¿qué piensa? En una zapatería, piensa en un comercio pequeño. No. En las provincias suelen ser las principales empleadoras y los motores de los sectores productivos locales. Al generar valor en origen, las pymes fortalecen el entramado productivo provincial, municipal y reducen las asimetrías con los grandes centros urbanos. Claro, por eso no lo ven, ¿no? Porque hasta los diputados y senadores que mandamos del interior al Congreso, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, por ahí se olvidan de recorrer sus provincias o las localidades de donde son originarios. Estas características de las pymes resulta clave en una estrategia de desarrollo territorial que sea más equilibrado y más sustentable, tan necesarias para el país, sobre todo en estos momentos. Pero el potencial transformador de las pymes enfrenta obstáculos que son importantes y que no ven o no quieren ver. Uno de los principales es el acceso al financiamiento, que por estos días, con la intención del gobierno de absorber la mayor cantidad de pesos que haya en circulación, para que esos pesos no vayan al dólar, se levantan las tasas 50% o más. Estas altas tasas de interés, los plazos de repago que son incompatibles con los ciclos de inversión productiva y la falta de garantías adecuadas limitan severamente la capacidad de estas empresas para invertir, para innovar, para crecer. El crédito no es para pagar deuda, es para evolucionar. Y si las tasas son caras, impactan en lo que producen y por lo tanto las sacan de competencia o impacta sobre nuestros bolsillos. En el plano internacional, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas también enfrentan muchas dificultades. Dificultades para insertarse en los mercados externos. Desde complejas regulaciones que este gobierno ha tratado de disminuir, porque, el kirchnerismo creaba regulaciones porque son la forma de ponerte una piedra en el camino y para que yo te la corra me tenés que tirar unos mangos. Entonces la corrupción es generalizada. Y ahí nacieron las complejas regulaciones y altos costos logísticos, porque evidentemente no hay trenes y porque los camiones son caros o porque las rutas no están buenas. Hasta barreras culturales también y falta de capacidad de gestión exportadora. Nadie pone el comercio exterior al servicio de las pymes. ¿Qué hacen las embajadas que no venden la marca argentina, producida, generada por las pymes? Por eso no es exagerado señalar que el camino hacia la internacionalización se encuentra, yo creo que lleno de desafíos para este sector. Sin un acompañamiento que alivie de alguna manera estos obstáculos, las pymes seguirán estando subpresentadas en el comercio exterior y desaprovechando oportunidades clave de expansión y de competitividad, sobre todo en estos tiempos, donde se abren mercados maravillosos. A esto se suman otras condiciones, que son condicionantes internos, que son ya conocidos por todos nosotros, como la presión impositiva, la competencia desleal con productos importados más baratos, que hasta entran de contrabando, la caída del consumo interno y el encarecimiento de los costos de producción, obviamente, ¿no? Estas variables afectan la rentabilidad y comprometen la continuidad de muchas empresas del sector pyme. Y esto genera consecuentemente riesgo de pérdidas de empleo y deterioro del tejido productivo nacional. Frente a ese panorama,
Es imprescindible que se generen condiciones propicias para que las pymes puedan cumplir su rol de protagonistas en la recuperación económica. Esto implica avanzar en políticas públicas que promuevan el acceso al crédito en condiciones viables, que alivien la carga fiscal y laboral, que impulsen la producción nacional y fomenten la innovación. Y por otra parte se requiere estabilidad macroeconómica y un entorno político que sea previsible, no este carnaval que nos ofrecen. Un entorno que permita planificar a mediano y largo plazo, así es como se manejan las empresas, pequeñas, grandes y demás. No es día a día. Las pymes no son un actor más dentro del sistema económico. Son un importante, esencial de la estructura productiva. Es un componente protagónico del bienestar social y del desarrollo territorial. Su capacidad para sostener y generar empleo, adaptarse a los cambios, contribuir al valor agregado nacional, las convierte en piezas que son claves para la recuperación económica del país. Yo tenía que decírtelo, porque a veces no nos damos cuenta que lo importante es lo que está oculto, es lo que los medios de comunicación precisamente no exaltamos. Y si la solución la tenemos en casa, ¿por qué no recurrir a ella? Miren, su aporte solo podrá ser sostenido si se superan las barreras estructurales que hoy las limitan. Apoyar a las pymes es una necesidad estratégica para poder sentar las bases de economías regionales más sólidas que fortalezcan de alguna manera el entramado productivo nacional. Yo espero, convoco, exhorto a aquellos que por estos días están detrás nuestros, los ciudadanos argentinos pidiéndonos su voto, que empiecen a estudiar, que empiecen a proponer soluciones para este sector que, vuelvo a repetir, representa el 50% del Producto Bruto Interno Nacional. No hay otra manera de generar economía y empleo si le damos las espaldas a las pymes. Y en la cifra que les arrojé, falta todavía computar, incorporar a ese más de 90% del total de empresas registradas que generan el 70% de empleo formal, todas aquellas que por imperio de las circunstancias, no las actuales, las anteriores, y sobre todo en todo el sector de una política que jamás puso sus ojos en el verdadero interés de la nación, que son todas estas pequeñas empresas que generan el empleo. Es tiempo de que empiecen a mirar para ese lado.